Central Hidroeléctrica Hidroituango, presentado por los integrantes Jacqueline Aski, Julio Loaiza, Cristian Maquera y mi persona Rosmelín Huaca. Como parte introductoria tenemos que la Central Hidroeléctrica Hidroituango es un megaproyecto hidroeléctrico, ubicado sobre el río Cauca entre los municipios de Ituango y Puerto Valdivia, en Antioquia, Colombia. Su objetivo principal es la generación de energía eléctrica limpia y confiable con una capacidad instalada de 2.400 megavatios, lo que convierte en el proyecto hidroeléctrico más grande de este país. El proyecto incluye una presa de 220 metros de altura, un embalse con capacidad para 2.720 millones de metros cúbicos de agua y una casa de máquinas con 8 turbinas. Está ubicado en una zona geológicamente compleja con varias fallas activas, lo que implica retos técnicos y ambientales importantes. Como se recordará, en abril del 2018 ocurrió un evento crítico, cuando uno de los túneles de desviación del río Cauca se taponó, debido a un deslizamiento de tierra, lo que generó un riesgo inminente de colapso de la presa y obligó a la evacuación de miles de personas aguas abajo para proteger sus vidas. Este incidente retrasó la puesta en marcha del proyecto y requirió una respuesta técnica y social de gran envergadura para mitigar el riesgo y reconstruir la infraestructura afectada. Como tenemos ahí, cientos de familias tuvieron que evacuar, incluso Hidroituango al borde de una emergencia social y ambiental. También, mencionado por el gerente de la EPM, existe la posibilidad de que se rompa la presa de Hidroituango. Entre otras noticias, podemos recalcar que este megaproyecto estaba en constante riesgo, ya que tenía fallas activas en dicha localidad. Con respecto a la concepción, planificación y diseño y desarrollo, en la concepción y planificación nosotros hemos encontrado en el grupo directamente los riesgos no calculados desde la etapa de la concepción que ha generado al final riesgos significativos que no fueron adecuadamente calculados o previstos. Esto incluye la subestimación de desafíos geotécnicos y la complejidad del terreno. Netamente no se ha considerado la fuerza que puede tener la misma naturaleza. Asimismo, hay un impacto sociocultural espiritual directamente con la población, las personas que viven en los alrededores, que ha generado un impacto sociocultural directamente con ellos. Por además, especialmente por las afectaciones al río Cauca, que es vital para su subsistencia y también para la cosmovisión de ellos. Esto genera una disputa social desde las primeras etapas de la construcción. Asimismo, los problemas ambientales subestimados, que fueron consecuencia de la alteración del mismo caudal del río y la muerte de las especies cercanas. Esto no fue plenamente abordado y mitigado en la planificación inicial, lo que llevó a incumplimiento en la licencia ambiental. En el diseño hubieron fallas en el diseño original, que fue precisamente el estudio crucial elaborado por la reaseguradora del proyecto Mapfre Sudamericana y el consorcio de las empresas londinenses, la cual reveló de que existía fallas en el diseño de la obra. Se elaboró un informe respecto a esta pieza clave de las demandas presentadas por la EPM. Asimismo, los errores conceptuales de los asesores y deficiencias en el soporte estructural, lo que ocasionó fallas en el diseño que tradujeron en deficiencias en la estabilidad y resistencia de ciertas estructuras. En este caso, el ejemplo más destacado son los túneles de desviación que posteriormente colapsaron. En el desarrollo y construcción, el caso más sonado es el colapso del túnel auxiliar del 2018, en abril del 2018, un evento que desató una emergencia sin precedentes, forzando la inundación de la casa de máquinas, proponiendo un riesgo a la población aguas abajo. Asimismo, los errores constructivos que también que llevó al final una conjugación de errores que incluyó a fallas directas en la etapa constructiva, retrasos, y al generar estos retrasos generaron sobrecostos
de los problemas en el desarrollo constructivo. Asimismo, el impacto ambiental durante la construcción. No se consideró el desarrollo del impacto ambiental y a lo mismo genera emergencias que provocaron severos impactos ambientales, incluyendo la disminución drástica de agua y la muerte masiva de peces. Se hizo el análisis FMA, con los cuales se consideró los modos de falla, la subestimación del riesgo geológico, que su efecto potencial es la inestabilidad de laderas, filtraciones de presa. Causas del problema son estudios geotécnicos insuficientes, la falta de análisis detallado de la infraestructura, el NPR dio 252 y las medidas correctivas que se toman o preventivas fue la realización de estudios geofísicos avanzados. En este caso, por ejemplo, sondeos 3D y se debe incluir el margen de seguridad adicional. Otro modo de falla se consideró el diseño inadecuado de túneles de desviación. Ejemplo de efecto potencial fue el colapso del túnel en el evento del 2018 a causa de los cálculos hidráulicos incorrectos, materiales no resistentes. El NPR se calculó con 300 y las medidas correctivas fue de rediseñar con software y simulaciones de caudales extremos, refuerzos estructurales. Sistema de vertedero insuficiente, inundaciones de aguas abajo durante las crecidas. Las causas, la capacidad de descarga subestimada, cambios de patrones de lluvia por clima. Y la medida correctiva fue el aumento de la capacidad del vertedero e incorporar aliviaderos auxiliares. Siguiente modo de falla, el diseño de las presas, filtraciones. Efecto fue la pérdida de integridad estructural, erosión, y las causas del problema, sellado insuficiente de las juntas de materiales porosos. Medida sería usar tecnologías de impermeabilización, geomembranas, por ejemplo, y el monitoreo en tiempo real. El impacto ambiental no mitigado, la otra falla que tenemos, es el efecto fue el daño a ecosistemas de conflictos sociales. Las causas del problema, diseño sin evaluar, impactos acumulados, falta de planes de reforestación. La medida, integrar estudios de biodiversidad, diseñar corredores ecológicos. Y como último modo de falla para esta etapa fue la ubicación de casas de máquinas vulnerables. El efecto, la inundación de equipos por filtración. Causas del problema, nivel freático mal evaluado, drenajes ineficientes. La medida correctiva, relocalizar y elevar la estructura del sistema de bombeo automático. Continuando con la exposición, ahora mostramos el FMA de la etapa de preconstrucción y construcción. De una presa como Hidroituango es multifactorial. Bueno, a continuación ahí también se puede observar un video del momento de cuando ocurrió esta falla y problemas en de este operación. proyecto. Y básicamente la falla estructural se dio por la insuficiencia de pernos de anclaje y un diseño inadecuado del sistema túnel. de compuertas. Estas fallas permitieron la erosión y sobrecarga del soporte estructural, lo que causó el colapso progresivo del túnel y derivó en una emergencia que obligó a evacuar a más de 25.000 personas agua abajo. Estas personas estuvieron, se podría decir, prácticamente incomunicadas porque no tenían un medio de acceso y tuvieron que hacer turnos al día, que se podía movilizar una o dos veces a través de un barco. Implementar y mantener un sistema de alerta temprana confiable. Ahora, en el FMA se han analizado en la etapa de preconstrucción y bueno, tenemos aquí dos modos de fallos generales, en el cual son el estudio geotécnico insuficientes y el diseño deficiente del túnel de desviación. Esto nos trajo como causa la falta de análisis detallado de fallas geológicas, no se aplicaron los estándares adecuados de ingeniería y bueno, se ha evaluado la severidad, ocurrencia y detección en cada una de estas dos fallas, lo que nos va a dar un nivel de 378 y el otro de 300, lo que se puede indicar que es un riesgo medio, porque el riesgo medio es a partir de una puntuación desde los 125 hasta los 500 puntos. Entonces, ¿qué sería lo recomendado hacer en este caso? Hacer los estudios geológicos, hacer un monitoreo continuo
implementar y validar los diseños con expertos, ¿no? Bueno, luego tenemos en la etapa de construcción, en donde se han identificado 3 fallas. La primera, como ya había indicado, una insuficiencia de pernos de roca, retrasos en las obras y las modificaciones que se hicieron, ¿no? Y la falta de sistemas de desviación adecuados. De igual manera, los efectos, ¿qué es lo que provocó esto? Pues fue la erosión y colapso parcial del túnel, ¿no? Aumento en riesgos técnicos, inundación prematura, y también calificándolo, todos han dado una puntuación de riesgo medio, como se observa, de 288, 336 y 250. Entonces, lo recomendado para esto sería hacer las inspecciones frecuentes en ese tipo de proyectos. Como siguiente punto tenemos la etapa de puesta en marcha y entrega. La central hidroeléctrica de Hidroituango es el proyecto de generación de energía más grande de Colombia. Tras su serie de contingencias, retrasos y acciones de mitigación, la puesta en marcha y entrega del proyecto ha sido procesos complejos, marcados por hitos técnicos, administrativos y regulatorios. Pruebas y sincronización de unidades. Las primeras pruebas en seco y con agua de las turbinas se realizaron a mediados de 2022. Asimismo, el 30 de noviembre se encendieron las primeras 2 turbinas y el 14 de diciembre del 2022 se inició la operación comercial continua de esas unidades, marcando el paso de proyecto a central en operación. En el 2023 entraron en operación las turbinas 3 y 4, alcanzando la mitad de la capacidad instalada. Para los protocolos de seguridad y pruebas, antes de la puesta en marcha, se realizaron pruebas técnicas rigurosas para garantizar la seguridad de la infraestructura de las comunidades aguas abajo. Cualquier señal de riesgo implicaba la postergación de la entrada en operación. La inauguración formal se realizó en diciembre del 2022 con la transición de la responsabilidad del proyecto desde la Vicepresidencia de Proyectos a la de Generación de Empresas Públicas de Medellín. Para la entrega parcial y cronograma de finalización, la entrega oficial de la central como la infraestructura en operación se realizó con la entrada en operación comercial de las primeras 2 unidades en diciembre del 2022. Asimismo, como ya mencionamos, en 2023 se sumaron las unidades 3 y 4. Actualmente el proyecto opera al 50% de su capacidad, con las obras civiles y la instalación de las turbinas 5, 6, 7 y 8 en curso. Se espera la entrega total al 100% para el 2027. Para lo que son aspectos contractuales y administrativos, la entrega de las unidades en operación ha sido acompañada de auditorías, cumplimiento de hitos contractuales y la asunción de multas por retrasos y sobrecostos, como lo determinó un tribunal de arbitramiento. El nuevo contratista encargado de las obras finales tiene un plazo de 1.125 días, aproximadamente 3 años, desde diciembre de 2023, para finalizar la instalación de las últimas turbinas y completar la entrega final del proyecto. La puesta en marcha y entrega de Hidroituango ha sido procesos escalonados marcados por estrictos controles técnicos y regulatorios, así como la necesidad de mitigar riesgos para la población y el sistema eléctrico nacional. Como ya mencionado, han tenido una cierta rigurosidad al momento de mitigar riesgos. Asimismo, el proyecto ya aportó una fracción significativa de energía del país y se espera que, una vez completado, garantice la seguridad energética de Colombia por décadas. Con respecto al marco legal y ético, en el marco legal existe la normativa ambiental, la Ley 99 de 1993, que creó el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y exigió licencias ambientales para los proyectos a gran escala. El problema que se tuvo directamente con el proyecto en mención es que la licencia fue otorgada por la AMLA en el 2009, pero críticos argumentan que no se evaluó adecuadamente el impacto acumulativo en el río Cauca. Además, en el decreto 2041 del 2014 regula las licencias ambientales, donde se dan incumplimientos en la alteración del cauce sin autorización. Ejemplo fue la desviación del 2018 y la tala de bosques sin compensación oportuna. La normativa social y de tierras, existe una consulta previa en el convenio 169 OIT
obligatoria para para las comunidades étnicas y campesinas. En el fallo del 2016, un fallo judicial, la Corte Constitucional ordenó suspender la obra por no realizar consultas previas a las comunidades ribereñas, pero el proyecto continuó bajo argumentos de interés nacional. La Ley 1448 del 2011, Ley de Víctimas, algunos desplazados por el embalse exigieron una reparación, pero el EPM alegó que no eran víctimas del conflicto armado. Asimismo, en responsabilidad penal y civil, investigaciones del desastre del 2018, la Fiscalía indagó a directos de la EPM y contratistas por riesgo contra la seguridad colectiva. La Procuraduría abrió procesos disciplinarios por posible omisión en la supervisión y además demandas civiles donde las comunidades afectadas demandaron a EPM por daños materiales y morales. Los dilemas éticos: uno, tenemos el conflicto entre desarrollos y derechos humanos. El argumento a favor es de que hay un mayor bien para la mayoría, pero el argumento en costo es a qué es lo que tenemos que dar a cambio. En este caso, el desplazamiento forzado de 4.000 personas reubicadas, y no existió un consentimiento informado, además de la violación al principio de no maleficencia, riesgo de ruptura de la presa en el 2018 que pudo ser un peligro para 120.000 personas aguas abajo. La opacidad también en la toma de decisiones, existió una falta de transparencia, informes técnicos sobre riesgos no fueron divulgados completamente, por ejemplo las aletas geológicas ignoradas en el 2012, y además una presión política. El gobierno nacional priorizó el proyecto pese a las advertencias por su peso en la matriz energética. Una justicia ambiental también, impactos irreversibles, pérdida de la biodiversidad, ejemplo los peces migratorios como el bocachico, y alteraciones en el ciclo hidrológico del río Cauca. Continuando con la exposición, ahora tenemos el punto de lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas en el proyecto de la presa de Hidroituango. Primeramente, nos dimos cuenta que la falta de estudios sobre la viabilidad técnica, social y ambiental aumentó esta vulnerabilidad del proyecto. Como sabemos, muchas veces por querer ahorrar no se hacen los estudios geotécnicos suficientes y a veces se toma 1 o 2 muestras y se generaliza, pero hay que tener en cuenta que no todo en los kilómetros que se ha desarrollado este proyecto no se trabaja con el mismo suelo, ¿no? Ahora, otro punto otra lección sería que se ha detectado una estructura deficiente y no hubo bastante seguimiento, control, y no se atendieron las recomendaciones, porque si bien es cierto, sí se informó que habían ciertas fallas, pero no se le dio, no se lo tomó como un riesgo tan alto. Entonces lo que trajo pues al colapso posteriormente y perjudicó, ¿no?, a las personas. Como se observa aquí también en la imagen, el desastre fue tan grande que afectó a toda una comunidad de 17.000 personas, ¿no? Y bueno, esto que nos trae, ¿no?, que la falta de información clara y oportuna del estado real del proyecto y sus riesgos ha contribuido a la pérdida de confianza pública y a la escalada de la crisis social. Porque muy a pesar de que pasó este problema y la empresa quiso tratar de solucionarlo, implementando cosas o tratando de ayudar a esas personas, ellos ya no volvieron a confiar. Ya no querían ni siquiera movilizarse, mucha gente no sabía qué hacer. Incluso esto trajo, pues, hicieron una protesta, ¿no? Entonces, por eso es que la gestión de reasentamiento y la atención a las comunidades afectadas ha sido deficiente, y como indiqué, pues hubo desalojos forzados, ¿no? Porque uno construye su casa, pero no para movilizarse de un día para otro, ¿no? Y como ingenieros tendríamos que no mitigar, no hacer de menos un riesgo,
No, como digo, quizás por ahorrar unos cuantos soles no usaron los pernos adecuados también en esta ocasión, y lo que trae pues un problema mucho más grande, y la indemnización a esas 17.000 personas es, creo que hasta salió el costo más elevado que del mismo proyecto. El proyecto Hidroituango, ubicado en Antioquia, en el país de Colombia, enfrentó una grave contingencia en el año 2018 debido a fallas geotécnicas, geológicas y errores en la gestión del riesgo. Este análisis FMA, modo de falla y efectos, evalúa los riesgos asociados a una posible ruptura de la presa durante la fase de operación y mantenimiento, identificando causas, efectos y medidas de mitigación. Vamos a hablar de los objetivos del FMA en el ciclo de operación. Primero sería identificar modos de fallo potenciales en la presa, evaluar severidad, ocurrencia y detección de cada fallo, proponer acciones correctivas y preventivas, priorizar riesgos para la gestión del proyecto. Veamos ahora la matriz FMA, que es una herramienta que permite identificar y evaluar posibles fallos que pueden ocurrir en el proyecto antes que sucedan, con el fin de prevenirlos y reducir su impacto. Dentro de los componentes podemos encontrar el macizo rocoso, el cual el modo de fallo es la fracturación progresiva. Finalmente nos da un NPR de 216 y las acciones recomendadas son reforzar con inyecciones de concreto y monitorear continuamente con sensores geotécnicos. Luego tenemos túneles de desviación. El modo de fallo sería la obstrucción por sedimentos o escombros. El NPR que nos da es 120 y las acciones recomendadas es una limpieza más periódica y diseño de filtros en entradas. Muro de la presa. El modo de fallo, filtraciones en el lleno prioritario, y nos da un NPR de 140. Las acciones recomendadas son la impermeabilización con bentonita y reconstrucción del sector crítico. Vamos viendo más componentes. En este caso vemos sistema de monitoreo y vertedero. El fallo de sistema de monitoreo sería el fallo de instrumentación, el cual nos da un NPR de 168. Las acciones recomendadas son auditorías técnicas anuales, redundancia en sensores. El vertedero, el modo de fallo sería la capacidad insuficiente, el cual nos da un NPR de 135. Las acciones recomendadas serían ampliación del canal de alivio y modelación hidrológica actualizada. Entrando a conclusiones operacionales, tenemos 3 puntos clave: riesgos críticos, factores clave, impactos ambiental y social. En riesgos críticos tenemos la fractura del macizo rocoso y las filtraciones en el muro, las obstrucciones de túneles y fallos en el monitoreo. En factores clave tenemos errores en la construcción, falta de mantenimiento preventivo, ignorancia de alertas geotécnicas. En impacto ambiental podríamos tener un flujo hiperconcentrado y también tenemos pérdidas económicas superiores a 1.500 millones, lo que originaría una crisis energética. Llegamos a las recomendaciones en el ciclo de operación. En el ciclo de operación se recomienda un refuerzo estructural, realizar un monitoreo continuo en la gestión del riesgo, realizar un plan de emergencia actualizado y respetar el cumplimiento normativo. En ambientales se pide la limpieza del embalse, el retiro de vegetación y sedimentos acumulados. Conclusiones. El riesgo de ruptura de una presa como Hidroituango es multifactorial, incluyendo fallas estructurales, errores humanos, fenómenos naturales y problemas de operación. El índice RPN más alto se asocia a fallas estructurales por filtraciones y a fallas en el sistema de compuertas, lo que indica que la gestión del agua y el monitoreo interno son prioritarios.
Muchos modos de falla pueden ser anticipados si se aplican planes de mantenimiento, inspección y monitoreo adecuados, con el personal técnico calificado y protocolos claros. La reducción de riesgos debe basarse en una cultura de prevención en lugar de una respuesta reactiva ante emergencias. Recomendaciones: implementar y mantener un sistema de alerta temprana confiable, especialmente en zonas pobladas aguas abajo. Revisar y actualizar los estudios geotécnicos y sísmicos de forma periódica, dado el dinamismo del entorno geológico y climático. Establecer un plan de contingencia con simulacros obligatorios para todos los operadores y comunidades cercanas. Realizar una auditoría externa anual independiente del estado estructural de la presa y sus sistemas de seguridad. Mejorar la transparencia y comunicación con la población, fomentando la participación de la sociedad civil en el control del proyecto. Invertir en tecnologías modernas de monitoreo en tiempo real, sensores y modelación predictiva, para prevenir filtraciones y deformaciones. Finalmente, el mensaje reflexivo sería: la construcción de una presa no solo representa un logro de la ingeniería, sino también un compromiso de vida con las comunidades, el medio ambiente y las generaciones futuras. La tragedia no avisa, pero la prevención siempre toca la puerta. Que Hidroituango no se convierta en un recordatorio de lo que pudo evitarse, sino en un ejemplo de cómo la responsabilidad, la ciencia y la vigilancia continua pueden sostener el progreso sin sacrificar la seguridad. Recuerden, amigos, la ingeniería salva vidas cuando se construye con conciencia, se mantiene con rigor y se vigila con humildad. Y es por ello que prevenir es construir el futuro.